el tema de hoy habla de Jesús sigue sanando hoy. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto con que Jesús sigue sanando? ¿O qué quiere decir que Jesús está sanando hoy? ¿Cómo así? ¿Y cómo así que Él sigue sanando? ¿Acaso Él sanaba en el tiempo de antes? Sabemos que sí. ¿Y acaso Él sigue sanando hoy? También sabemos que sí. Y cuando me hago la pregunta en general completa, que dice, Jesús sigue sanando hoy, a mi mente inmediatamente llega un pensamiento de ¿qué es lo que sana Jesús? ¿Qué Jesús hace que sana a la gente? Yo te invito a que vayas conmigo, si tienes allí cerca tuyo, vayas conmigo al libro de Oseas. Ven conmigo al libro de Oseas. Te voy a dar unos segundos para que lo busques. Oseas 14, del 1 al 4. Ven, acompáñame. Vamos a leerlo. Dice: Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y vuelvan a Jehová, y díganle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Quizás cuando lo leemos así, inmediatamente, quizás no lo entendemos enseguida de qué es lo que está tratando ese libro de explicarnos, el libro de Oseas. El libro de Oseas narra la trayectoria y la prédica de un profeta que se llamó Oseas, valga la redundancia. Oseas, para que tú sepas allí donde estás, más o menos él nació como en el año 800 antes de Cristo. Estamos hablando de alrededor de unos 3000 años, por ahí, hace bastante tiempo, sumándole los 2020 años del tiempo de ahora, como unos 3900 años por ahí. Este hombre, él era uno de los profetas menores que Dios levantó para hablarle a su reino. Fíjate, él habló en el tiempo cuando estaba Jeroboam II. ¿Quién era Jeroboam II? Es la pregunta. Jeroboam II, como bien dice, venía de la descendencia de Jeroboam o Jeroboam. Es un poquito difícil mencionar ese nombre. Pero Oseas empezó a predicarle al pueblo o a esa gente desde aquella época. Más o menos él tenía como 40 años cuando empezó a predicar, y cuando Dios lo empezó a usar, cuando Dios lo empezó a llevar, cuando Dios lo empezó a impulsar a que le profetizara al pueblo, más o menos él tenía ese rango de edad. Y estamos hablando que cuando él empezó a profetizar, él estaba más o menos en el tiempo de los reyes de Acaz, de más o menos los reyes de Jotam, de Osías, que eran reyes de Judá. Y nos hacemos la pregunta, pero ven acá, ¿qué tenía que ver Judá con el reino del norte que era Israel? Pues fíjate, ya en ese tiempo, ya Roboam, que era el hijo de Salomón del reino de Judá, había muerto. Ya habían pasado bastantes descendencias, ya Josafat había pasado. Estamos hablando de que estaban estos reyes que no tenían quizás nada que ver con sus antepasados, o en otras palabras, se habían olvidado, habían dejado atrás lo que habían en un momento aprendido. Por supuesto, partiendo desde Salomón, todo lo que venía por delante iba a ser fatal. Entonces, narra la historia, todo lo que estaba sucediendo en ese momento, y el profeta Oseas estaba tratando a través de Dios de hablarle a ese pueblo del norte de Israel. Fíjate, si nos vamos al libro de Oseas, al capítulo número 1, acompáñame
rapidito a Oseas al capítulo número 1. Dice así. Vamos a leer desde el versículo 1, rapidito. Dice, Oseas capítulo 1, versículo 1. Yo te voy a tratar de introducir en esa historia para poder entender esta palabra. Mira lo que sucedió. Dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, como te mencioné anteriormente, y en el día de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. En el principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Dice el 3, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por la causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar del reino de la casa de Israel. Este primer hijo que tuvo Oseas con esta mujer que se llamó Gomer, le pusieron Jezreel. Pero yo lo que te quiero explicar es que en ese momento Oseas le estaba pidiendo a Dios que le diera una mujer, que le entregara una compañera. Y esta historia o el libro de Oseas lo que trata es de denunciar la infidelidad de este pueblo hacia Dios, y también revela el amor eterno que tuvo Dios hacia ellos, o mejor dicho, como cuando un padre ama a su hijo aunque siga siendo rebelde. De la misma manera, Oseas fue inspirado por Dios para que le hablara a esta gente que había abandonado a Dios y se había ido en pos de otros dioses. Entonces, aquí la palabra de Dios en el libro de Oseas nos está haciendo una similitud o simbológicamente lo que sucedió entre Oseas y su mujer Gomer. Y mire, si lo seguimos leyendo, dice que el primer hijo, que se llamó Jezreel, dice, ponle Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. ¿Quién era Jezreel? Es la pregunta. Jezreel, para que sepas, era una zona que quedaba en el norte del reino de Israel. Jezreel era, como decir, era un valle. Jezreel estaba rodeado de varias montañas que habían sido lugares importantes para el pueblo de Dios. Por ejemplo, cuando el pueblo de Dios estaba peleando con los madianitas a través del general Gedeón, ellos estaban en una montaña o en un cerro al norte de Jezreel. Ahora bien, ¿qué pasó en Jezreel? Es la pregunta. Jezreel fue el sitio en donde Jezabel empezó su maquiavélico plan en contra de los profetas de Dios. Jezreel fue el lugar donde ella fue asesinada. Jezreel fue el lugar donde Jehú mató a los 70 sacerdotes de Baal. Eso era Jezreel. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Quién era Jehú? Es la pregunta. Jehú, dice la palabra, que este hombre, como lo dice acá, Jehú, era como un líder, o era como decir así, era como un comandante del ejército de Israel en ese momento. De hecho, eran los que estaban peleando desde aquel momento con los asirios, porque la invasión venía. Y ellos eran, Jehú era como el líder de esa milicia o de ese ejército que estaba hacia el norte, defendiendo la entrada para que no entraran a Israel. Pero Dios había despertado en el corazón de Jehú un sentimiento de pertenencia de su reino, y había despertado en Jehú un sentimiento es como un orgullo santo. Había despertado en él un sentimiento de que fuera y conquistara y fuera y destruyera lo que Jezabel estaba haciendo. Y fíjate, Dios le ordena a Jehú
a través de unos profetas de Eliseo que fuera y destruyera la casa de Jezabel para reconstruir el imperio de Dios en Israel. Y fíjate, precisamente cuando va Jehú y destruye todo lo que estaba a su paso, Jehú entra en presencia del esposo, o mejor dicho, del hijo de Jezabel, que se llamaba Joroboam. Este hijo de Jezabel había quedado, o era el hijo entre Acab y Jezabel, y este hijo era el que estaba en el reinado en ese momento, siendo totalmente instruido y siendo totalmente manipulado por su mamá Jezabel. Y a su lado tenía un hombre que se llamaba Ocosías. ¿Quién era Ocosías? El rey de Judá en ese momento. ¿Y por qué tenían relación? Porque Ocosías se había casado con la hermana de el hijo o el que estaba reinando en ese momento en Israel. Fíjate, un imperio Judá que se mantenía todavía en el linaje correcto de Dios, o se mantenía todavía adorando a Dios, o se mantenía todavía buscando la manera de honrar a Dios, cayó en la tentación, así como cayeron los del norte, en adorar las cosas que la gente del norte hacía. ¿Por qué? Porque como vemos, Ocosías se hizo en relación con una de las hermanas o de los hermanos de este rey, que era hijo de Jezabel. Y de esa manera, entonces cuando Jehú va y ataca el lugar o la zona donde ellos estaban, ¿saben cómo se llamaba esa zona? Jezreel. Cuando Jehú va y ataca esa zona, dice que le enterró la daga o le enterró o le tiró una flecha a este rey. Y el otro rey de Judá pudo escapar, pero Jehú lo agarró y también lo mató. Y no solamente quedó hasta allí, sino que en búsqueda de Jezabel la vieron en uno de los balcones del palacio, y Jehú convocó y mandó a uno de sus hombres del ejército a que la tiraran del balcón. Por eso es que la palabra lo profetizó, que ella sería arrojada y que los perros se la comerían, y fue evidentemente lo que pasó luego. Por eso es que entonces en Oseas, en el capítulo número 1, Dios le dice a Oseas: al primer hijo que vas a tener con esta mujer le vas a poner Jezreel. ¿Por qué le vas a poner Jezreel? Porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Dios le puso Jezreel a ese primer hijo en memoria de todo lo que hizo el enemigo a través de esta persona que se llamó Jezreel, sus hijos y toda su descendencia. Inclusive este fue el rey quien le quitó la tierra al hombre que tenía su parcela pequeña y que no se la quiso vender, porque era la herencia de sus antepasados. Eso pasó en Jezreel. Por eso es que el primer hijo que Dios le dio a Oseas le dijo: ponle Jezreel. Y vamos a empezar a entender qué tienen que ver cada uno de estos hijos. Y fíjate, el segundo hijo le dice: y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel, que fue lo que sucedió con Jehú, destruyó todo. Dice el versículo 6: concebió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré de todo. Esta segunda hija, que se llamó Lo-Ruhama, quería decir la no compadecida. Era una mujer, era niña. El primer hombre era un varón, el segundo era una niña. Y Dios le dijo que le pusiera la no compadecida. Y fíjate por qué. Dice: porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré de todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. No los salvaré con arco ni con espada,
ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Por eso es que en las clases anteriores o en los días anteriores yo les he estado explicando de que, a diferencia como sucedió con Israel, cómo el enemigo cautivó a Israel o cómo los asirios los atacaron, que fue de una manera brusca, que fue de una manera violenta, con Judá fue totalmente distinto. Con Judá no fue así. Dice que no murió nadie, que se los llevaron todos, pero que sí destruyeron la ciudad y la incendiaron. Fue la diferencia. Inclusive más adelante en este libro lo dice, que Dios será como león rugiente para Israel, pero que será como el cachorro de un león para Judá. Hay una diferencia entre un león y entre un cachorro de un león. La manera que caza un león no es la misma, incluso los cachorros no cazan. O cuando usted ha visto que un cachorro ruge como ruge un león adulto, por supuesto que no. Los cachorros, cuando están en la etapa de cachorro, ellos dependen de los leones adultos. De esta manera Dios le estaba diciendo a ellos que ustedes no van a ser, como se les digo acá, mi gente compadecida, como si voy a tener con paciencia o como si me voy a compadecer de la gente del sur. ¿Quiénes eran esa gente del sur? La gente de Judá. Fíjate, ¿por qué? Porque ellos todavía tenían la esencia de los levitas. Ellos todavía estaban con la esencia esa que habían alcanzado o habían aprendido cuando estuvieron en el desierto después de Egipto, porque eran los que estaban allí, como yo les expliqué, eran los que estaban allí afuera del tabernáculo, eran los que estaban allí inmediatamente, eran los primeros que escuchaban cada cosa que Moisés hablaba de parte de Dios, pero las otras tribus no. Y vamos a ver que otras tribus no más adelante. Fíjate, el tercer hijo que Dios le dio, dice, se llamó, dice, y dijo Dios, después dice el 8, después de haber detestado a Lo-ruhamah, concibió y dio a luz a un hijo. Este es el tercero. Fueron 3 hijos que Dios le dio a Oseas. Dice acá, a un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, le seré dicho, sois hijos de Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. La pregunta es, aquí, en estos últimos 2 versículos, o 3 versículos, Dios les está diciendo a ellos que está bien, ustedes no son pueblo mío en este momento, no lo son. Ustedes, Lo-ammi, que representaba el tercer hijo, no son hijos míos. Dios les está diciendo a ellos, pero va a llegar el día en que van a regresar a este lugar, y mira lo que va a pasar, y vosotros no sois pueblo mío, será dicho, sois hijos del Dios viviente, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra. ¿De quién están hablando aquí? De Jesús. Por eso es que el tema del día de hoy se llama Jesús sigue haciendo milagros, porque ya inclusive eso era un milagro. ¿Cómo era posible que un pueblo o una nación que tenía alrededor más o menos de 500 años luego, porque cuando el reino de Israel es dividido, más o menos eso fue en el año 930-31, después, antes de Cristo, y cuando ellos fueron cautivos, estamos hablando desde el año 607 como hasta el 586 por ahí, o sea que habían pasado alrededor de 500 años, o sea, ellos tenían 500 años de una manera de pensar, de una manera de conducirse, de una manera de entender la vida. Y yo te hago la pregunta, o tú me haces la pregunta a mí, ok, Pastor Richard, pero ¿qué tiene que ver todo esto
con que Jesús sigue sanando hoy. Y te explico, porque Jesús no simplemente va a sanar al hombre de una enfermedad física. Jesús no simplemente va a sanar al hombre de la vista. Jesús no simplemente va a sanar al hombre de esto, sino que Jesús quiere cambiar lo que está dentro del hombre. Porque la Biblia nos lo dice, que lo que contamina es lo que emana del hombre, es lo que sale del interior. Eso es lo que contamina. Porque como decía la palabra también, guarda tu corazón por encima de todas las cosas, porque de él mana la vida. Y la pregunta es, ¿cómo Jesús sana el corazón? Yo te hago la pregunta hoy. Y fíjate, si seguimos leyendo, cada uno de estos 3 hijos representaba un espíritu que había sido desarrollado, o mejor dicho, fue un fruto que había sido emergido a través de una relación frágil, a través de una relación inerte, a través de una relación entre un pueblo y un Dios que nunca estuvieron juntos, a través de una relación infiel, a través de una relación que no tenía sentido. Por eso es que el profeta más adelante se lo dice. Dice que ustedes hacen la torta cruda. ¿Qué quería decir esto? Porque ellos cocinaban torta, y esta torta era la representación muchas veces de las ofrendas. ¿Y por qué le decían tortas crudas? Porque también llevaban ofrendas, pero eran ofrendas huecas por dentro. Eran ofrendas de que no realmente llegaban a lo profundo. Porque vivían una religión, porque vivían una manera de vivir cotidiana, una manera de vivir rutinaria, porque vivían una manera de vivir que hoy me levanto y hago lo mismo y siempre hago lo mismo y no cambio esa rutina. Y el no cambiar la rutina, Satanás utiliza muchas veces eso para que nos olvidemos de lo que Dios hizo en tu vida. Y eso trae entonces que se abran brechas en tu corazón para que las cosas que están fuera, para que las cosas que no fueron en un inicio fundadas, originales de Dios, entren, así como entró en este reino de Israel inicialmente y posterior en el reino de Judá. Porque ¿saben lo que ellos hacían? Ellos construían becerros de oro. Dios se lo dijo a la gente de Samaria. Ustedes, gente de Samaria. Samaria era la capital del reino de Israel, el norte. Ustedes, gente de Samaria, que hacen becerros de oro y se inclinan y los adoran. ¿De dónde ellos aprendieron eso? Lo que pasa es que espiritualmente ellos ya venían cautivos de un espíritu egipcio que habían aprendido en ese momento. Y lo que yo te quiero explicar hoy es que esos 3 hijos representaban el fruto de esa relación. Y fíjate, el fruto de esa relación, el primer fruto, lo que trajo fue una destrucción, lo que trajo fue un arrebatamiento, lo que trajo fue que un linaje que no era de Dios fuese quitado, que un linaje que no le pertenecía a Dios fuese arrancado, que un linaje que no le pertenecía al reino de Dios fuese quitado. Y es lo que muchas veces pasa en nuestras vidas. Muchas veces el fruto de lo que no venía de Dios produce en nuestras vidas que entremos en un colapso, muchas veces nerviosos, que entremos en un colapso en la cual no podemos salir. Lo que pasa es que en ese momento está siendo barrido o está siendo sanado lo que el mundo no puede sanar, o lo que Jesús va a hacer. Y más adelante vamos a entender qué tiene que ver todo esto con el versículo de Oseas, el capítulo 14 o el último capítulo. Y fíjate, luego de esto Dios le dice a Oseas: ven acá, Oseas, ya te diste cuenta de lo que yo siento, ya te diste cuenta de lo que pasó, ¿verdad? Ya te diste cuenta de cómo esa mujer te fue infiel. Vamos a leerlo. Mira lo que pasó en el capítulo número 2. Dice así, vamos a leerlo, capítulo número 2. Dice, vamos a leer desde el 1 hasta el 8. Dice: decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues su fornicación es de su rostro, y su
Aparten pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como en el día en que nació, la haga como un desierto y le deje como la tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará. Dice, los buscará, y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció, ojo, que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. ¿Quién era Baal? Baal era el originario. Baal era Satanás en ese momento. Baal es el enemigo de tu vida. Baal es el que te quiere destruir. Baal es aquel que Dios dijo que Dios le dio las herramientas para matar, hurtar y destruir. Y Baal usó a una mujer que se llamaba Jezabel para profundizar más esta cultura en ese reino de Israel. Y esa era porque esta mujer no solamente se apartó de su hombre, o no solamente le era infiel. Estamos hablando de Gomer. Gomer no solamente le fue infiel a Oseas, sino que también adoraba a Baal. Por supuesto, ¿de a dónde iba ella a conseguir ese ejemplo o esa manera de vivir? Por supuesto, el sistema, el mundo te lo enseña. Y eso es lo que en este tiempo Jesús nos quiere sanar. Eso es lo que en este tiempo Jesús nos quiere liberar. Por eso es que Dios le dio esa palabra. Decía a vuestros hermanos y a vuestras hermanas: contengan con su madre, contended con ella, porque ella no es mi mujer. O en otras palabras, pelea con ese viejo hombre, muere a ese viejo hombre, muere a él, porque ellos lo ha deshonrado, porque ella ha hecho que nazcan frutos que a mí no me honran. Dios les está diciendo, porque esos frutos, miren cómo se llama: lo ruama y lo a mí. Estos son frutos que me separan. Estos son frutos que producen que yo no tenga compasión sobre ellos. Estos son frutos que hacen que yo los llame pueblo no mío, pueblo no escogido. ¿Por qué permites que eso pase? Apártate de esa mujer, apártate de ella, o mejor dicho, apártate de ese espíritu. Y fíjate cómo ella llegó a apartarse de ese espíritu. Y si nos vamos al libro 14, al versículo 14, dice: pero he aquí que yo la voy a llevar, y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puertas de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Lo que pasa es que muchas veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y yo sé que cuando uno dice esto se escucha muy repetitivo, pero es lo que pasa. Y muchas veces Dios te lleva nuevamente al desierto, como dice el libro también de Oseas, que te he traído al desierto para volverte a enamorar. Y fue lo que estaba sucediendo con esta mujer. Dios la introdujo en un espacio donde ella volvería a ser sanada, donde ella volvería a ser restaurada, donde ella volvería a ser de Dios, donde ella volvería a ser una mujer que adora no a Baal, sino una mujer que adora a Dios y que le es fiel a Él, que le es fiel a su esposo, que le es fiel a Él. Y eso era lo que Dios estaba tratando de explicar en este libro de Oseas a través del profeta mismo. Dios les estaba diciendo a ellos: ustedes se han apartado de mí y han ido con otros hombres, me han sido infiel, pero mi amor los alcanza. Por eso es que lo he llevado al desierto. Por eso los voy a llevar a Babilonia y a Asiria. Por eso los voy a llevar allá, y 70 años después los voy a traer. Y cuando vuelvan, es entonces cuando van a decir unánimemente: tú eres nuestro Dios. Es entonces cuando lo van a decir. Y mira hasta dónde llegó la misericordia de Dios.
Dios le dice en el capítulo número 3 a Oseas: hey, Oseas, aguántate allí. Ahora que ya sabes cómo se siente esto, cómo se siente que te sean infiel, ahora ve y rescátala. Ahora ve y búscala. Ahora ve y llega donde ella y rescátala. ¿Sabe por qué? Porque Jesús lo dijo: mas yo he venido al mundo. Yo vine al mundo para salvarlo. Por eso Dios mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel en quien Él crea sea salvo. Dios lo envió. Nadie lo encontró, nadie lo buscó. Él te eligió primero a ti. Por eso que tú eres nación santa, real sacerdocio. Por eso es que fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Porque tú no habías nacido cuando ya Dios te conocía. Tú no habías nacido cuando ya Dios tenía contado y había visto cada día de tu vida. Como dice el Salmo 139, dice: tus ojos vieron mi embrión y tuviste cada uno de mis días, Señor. Y lo que estaba pasando aquí en este escenario es que Dios estaba utilizando a este hombre Oseas para que sintiera lo que se siente cuando se sufre una infidelidad como esta. Porque fíjate, fueron tres hijos que no habían salido de una relación única, sino que habían salido de una relación de amantes, que habían salido de una relación que no era de Dios, que habían salido de una relación que no le pertenece a tu Creador, que habían salido de una relación que no le pertenece a lo que Dios quiere poner en tu corazón. Porque estos tres hijos que nacieron allí no fueron fruto de Dios, porque si hubiesen sido fruto del Espíritu o de este hombre Oseas, estos hijos no hubiesen tenido ese corazón, o estos hijos no hubiesen recibido ese nombre, de que Dios no iba a tener compadecimiento sobre ellos. Y el otro dijo que se llamaba Lo-Ammi. Lo que te quiero explicar es que Dios le explicó a Oseas de la misma manera: entonces anda y ve y rescátala, porque yo los amé a ellos primero, antes de que ellos me amaran a mí. Y mira lo que pasó en el 3. Dice: me dijo otra vez Jehová, otra vez, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque es adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Le compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. ¿Qué quiere decir todo esto? Dios le dijo a Oseas: ven acá, Oseas, ama a esa mujer que te fue infiel. Yo lo hago, por eso mandé a mi hijo, sabiendo que inclusive me van a volver a ser infiel en cualquier momento, pero mi misericordia los alcanza una y otra vez y los hace justo delante de mí. Pero esa sangre de mi hijo puede perderse en cualquier momento si esta persona se va entonces con otros hombres o con otras mujeres, o no con hombres o mujeres, sino con otra cosa que cada uno de nosotros sabemos que nos aparta de Dios. Y fíjate, y le dice acá: con el amor de Jehová para que los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Dice: la compré entonces para mí. Dice el 3: y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. De lo mismo haré yo contigo. Qué increíble es que Dios te pueda prometer algo como esto. Por supuesto que Dios no nos va a ser infiel. Por supuesto que Dios no nos va a defraudar ni a fallar. Por supuesto que Dios no se va a olvidar de ti,
Por supuesto que Dios nunca va a dejar que tu alma se vaya al Seol sin que Él te redima. Por supuesto que Dios no va a dejar que esto pase, pero inclusive Él te lo recuerda. O sea, no es necesario que Dios te lo diga. Fíjate, estás respirando. En medio de esta pandemia estás vivo. No te ha pasado nada. Hoy comiste. Tienes luz en tu casa. Tienes con qué vestirte. Tus hijos están allí contigo. Tu familia está bien. Están sanos. O sea que Dios ha sido fiel contigo. Pero inclusive te lo dice y te lo repite. Y nuevamente te lo promete para que no se te olvide. Y le dice: yo haré lo mismo contigo. Yo haré lo mismo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe y sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Claro, se fueron para Babilonia, se fueron capturados y allá lo que tenían que hacer era adorar a otra gente, adorar a otros dioses, adorar a otras cosas. Inclusive muchos hombres tenían que ser castrados porque fueron a trabajar en el palacio. Mira todo lo que pasó. Pero mira lo que dice el 5. Pero después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Mira qué hermoso suceso sucedió aquí. Y esta es una de las sinergias en la cual Dios nos introduce para que nosotros reconozcamos su amor, para que nosotros podamos entonces ser sanos. ¿Por quién? Por Jesús, por ese hombre maravilloso, por ese que Dios se compadece de su pueblo. Y si nos vamos al capítulo número 11, mira lo que dice el 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sus rituales y sus cosas. Dice el 3, yo con todo eso les enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Fíjate, ellos estaban en Egipto y Dios los sacó de allí. Y cuando Dios los saca, en lugar de ellos irse a adorar al que los sacó o al que los creó, lo que fueron a hacer es irse a adorar inmediatamente a Baal. Es como cuando una persona conoce a Jesús o conoce a Dios. Es como cuando una persona conoce a Dios, y en el momento en que conoce a Dios, vive esa primera efervescencia, vive esa primera ola de amor, ese primer huracán de pasión que llena tu vida, porque has visto con tus ojos lo que Dios hace. Pero que luego de esto se esfuma, se va, se pierde, no vuelve. Se perdió eso que había vivido en un inicio. Y era lo que estaba pasando aquí. Por eso es que se alejaron y sacrificaban y a los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sus rituales. Y fíjate, con todo eso, dice Dios, yo les enseñaba a andar y los tomaba de los brazos, y ellos no se daban cuenta que yo los estaba cuidando, no se daban cuenta que yo los estaba ayudando. ¿Sabes por qué? Porque muy bien, después que ellos salieron de Egipto, cuando llegaron a la zona del Sucot, ellos quizás no hubiesen tenido que pasar por el Mar Rojo. Si ellos se hubiesen ido directamente por el norte, hubiesen llegado a Canaán. Pero Dios los introdujo en el Mar Rojo para que ellos vieran primero su poder, y después de eso los hizo atravesar todo el desierto por la península del Sinaí. Fueron 2 años de esto. Y luego de esos 2 años, cuando ya estaban preparados, que ya Dios los había entrenado, subieron a la zona donde tenían que entrar, en Canaán, que se llamaba Cades Barnea, pero no entraron porque todavía no estaban preparados. Pero fíjate, Dios quizás los pudo haber llevado inmediatamente, sin perder mucho tiempo, porque el viaje desde Egipto hasta Canaán era 1 semana, 2 semanas caminando. No era tan largo.
Pero Dios sabía que ellos no estaban preparados, porque en Canaán habían gigantes, había gente guerrera. Y Dios, al saber eso, los llevó de su mano y los llevó y los condujo, les enseñó cómo era el reino de los cielos, les enseñó muchas cosas, como Dios hace cuando empezamos a conocerlo. Pero fíjate, de nada valió, de nada funcionó, porque mira, con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzaban el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No sé si saben qué es un yugo. Un yugo es como un pedazo de madera que le ponen a las personas encima, o era lo que le ponían a los bueyes para que ellos trabajaran justamente en el campo, a los ganados. Dios te está diciendo aquí que inclusive en medio de tu desierto yo te alzaba el yugo para que no sintieras tanto peso. Y dice: y fui para ellos como los que le alzaba el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. No volverá a la tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no quisieron convertirse. Si nos vamos al 8, fíjate, Dios le dice a ellos: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Atma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Todavía Dios les estaba diciendo a ellos: mira todo lo que hice por ustedes. Porque ya en el capítulo número 11, todos los capítulos anteriores, Dios les había dicho a través de Oseas todo lo malo que habían hecho y todas las consecuencias que iban a tener. Y Dios inclusive en el 11 les recuerda: hey, mira, yo te saqué de Egipto, te guié, te tomé de las manos como un bebé cuando está aprendiendo a caminar. Yo hice eso por ti, te di comida. Estabas en pleno desierto y te levanté el yugo de tu cerviz o de tus hombros para que no sintieras el peso. Te di alimento, te guié, pero eso no fue útil. Dime, ¿acaso Israel? Le estaba diciendo. Y mira, aquí le estaba hablando en este momento a Efraín. ¿Y por qué le estaba hablando a Efraín? Si nos vamos en otras partes, a más o menos al libro número 13, Efraín fue una de las personas que fue utilizada por Satanás, o mejor dicho, por estos frutos de estos espíritus, de estos primeros 3 hijos. Dice que Efraín era Efraín o la tribu de Efraín eran los que organizaban las adoraciones, eran los que organizaban estos actos a Baal. Vámonos al 8 al 5 para que veas. Dice: tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte, se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Y si nos vamos al 13, mira lo que le dice el 13. Dice: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Dios estaba tratando de conectarse con ellos nuevamente. Dios estaba tratando de ayudarlos a ellos a que salieran de ese embrollo, pero no funcionó. O en otras palabras, Dios estaba tratando de ayudarlos a ellos. Dios estaba tratando de que ellos volvieran a Él. Dios estaba tratando de que esta gente, este pueblo, recordara todo lo que Dios hizo para ellos y los recuperara, como lo hizo con la esposa de Gomer, una esposa descarriada que estaba siendo vendida como esclavos. Porque así nos tiene Satanás, o nos tenía Satanás, o así tiene Satanás al mundo, como esclavos de la mentira. Y así estaba la mujer de Oseas, que se llamaba Gomer, porque se las llevaron como esclava, se la llevaron. Y Dios le dijo: cómprala nuevamente, o mejor dicho, rescátala nuevamente. Por eso es que después en el Oseas capítulo número 11, Dios le explica a ellos su compasión. Y Dios le dice a ellos: ¿cómo es posible que todo lo que yo he hecho por ti se te olvide? ¿Cómo es posible eso? Yo te estoy tratando de sanar. Yo estoy tratando de limpiar tu corazón.
Porque lo que emana de tu corazón es después lo que tú haces. Son después tus actos. Lo que está dentro de ti es después lo que tú haces. Por eso es que inclusive en las tendencias asiáticas y mongoleses dice que los niños, los niños eran entrenados hasta los 7 años. Por eso que esa gente decía, dame un niño hasta los 7 años y después te voy a mostrar al hombre que es. ¿Por qué? Porque en ese momento de la niñez de cada uno de estos pueblos que estaban en el desierto, Dios estaba guiándolo, Dios estaba restituyéndolo. Pero eso no funcionó, porque lo que ellos habían aprendido fue otra cosa. Aprendieron lo que en el desierto empezaron a bailar alrededor de ese Baal. Aprendieron fue eso. Y era lo que Dios les estaba diciendo, hey, ustedes son mis niños. Ustedes son mi pueblo. Y se lo dice específicamente a Efraín. Efraín, ¿qué pasó? Es más o menos como decir, tú has sido uno de los alcahuetas de esta tribu del norte o de este reino del norte de Israel. Tú has sido uno de los que ha provocado que esta gente se vaya en pos de otros dioses o de otros ídolos. Y Dios se les estaba diciendo a ellos allí. Por eso es que Dios le dice, ¿cómo puedo abandonarte, Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo yo te voy a entregar, Israel? ¿Cómo yo te voy a entregar, tú que estás viendo este en vivo? ¿Cómo yo te voy a entregar, hijo mío, que estás viendo este en vivo aquí ahorita mismo? ¿Cómo yo te voy a entregar a Satanás a las manos destructora? ¿Cómo yo te voy a dejar que te vayas al Seol? ¿Cómo yo voy a dejar que tu alma se vaya al Hades? No lo voy a hacer porque te voy a redimir. No voy a permitir que eso pase. No voy a permitir que eso acontezca, porque mira lo que dice el 13. En el 9 dice, oh Israel mío, te perdiste. Vea el capítulo 13, el versículo 9 dice, oh Israel, te perdiste, mas en mí está tu ayuda, Israel. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? ¿Dónde está todo lo que aprendiste? O mejor dicho, así mismo se le estaba diciendo a Gomer, a la mujer de Oseas, ¿dónde están tus amantes? De los que tú decías que eran los que te daban tu pan, de los que tú decías que eran los que te prosperaban. Inclusive Dios le dijo, el dinero que tienes yo te lo multiplico, es el mismo dinero que vas, es el mismo dinero que pierdes y lo ofrendas a Baal, en lugar de traérmelo a mí. Porque muchas veces de la misma manera, nuestra ofrenda física se lo damos al mundo. Y yo no estoy hablando religiosamente, yo lo que estoy hablando es que nuestra prioridad debe ser Dios por encima de todo. Yo lo que estoy hablando de que no solamente nuestra ofrenda económica, sino que la ofrenda de nuestro corazón debe ser para Dios, sino que la ofrenda de todo lo que Dios nos da debe regresar para Él. Por eso es que la Biblia nos dice que ninguna palabra que sale de Dios regresa vacía. No regresa vacía siempre y cuando esté su Hijo. No regresa vacía siempre y cuando esté su Hijo que sane. No regresa vacía siempre y cuando haya un corazón que se arrepienta, hay un corazón que se acuerde de lo que Dios hizo y de lo que Dios puede hacer, siempre y cuando hay un corazón como este general que se llamó Jehú, que se levantó y destruyó a Jezabel, que se levantó y destruyó a toda su generación, mató alrededor de 70 sacerdotes para que eso se detuviera allí. Esto fue lo que hizo este comandante, y es lo que hoy tú tienes que hacer. Destruir, porque si el Señor te ha metido en este desierto es para que tú tomes una postura de guerra, porque en el desierto es donde nacen los guerreros, en el desierto es donde nacen los campeones, en el desierto fue donde Dios entrenó al pueblo de Israel para luchar con los amalecitas, en el desierto fue donde Dios entrenó al pueblo para luchar con los moabitas, con los edomitas, para entrar nuevamente a Jericó. Allí fue donde Dios entrena. Allí es donde Dios te va a entrenar hoy. Allí es donde Dios te quiere llevar hoy, a ese desierto, para sanarte. Pero vas a ser sano a través de Jesús, a través de Él. Por eso es que si seguimos leyendo, dice, mira lo que seguimos leyendo acá. Dice el 10, ¿dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus huesos de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? ¿Dónde está todo eso? Yo les estaba diciendo a ese pueblo, ¿dónde está todo por lo cual te olvidaste de mí? En este momento de pandemia muchas veces tenemos que recapacitar y pensar,
¿Dónde está aquello en la cual el mundo tenía su confianza puesta? ¿Dónde están los científicos con la ayuda? ¿Dónde están los gobiernos con la ayuda? ¿Dónde está el sistema con la ayuda? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dios le está diciendo a ellos, ¿dónde está la riqueza de este mundo que te puede ayudar? No, está en mí. La riqueza soy yo. La riqueza te la doy yo. La ayuda te la doy yo. El socorro te lo doy yo, Israel. Yo soy quien te sana. Yo soy tu sanador, dice el Señor. Yo te di a Jesús. Yo te di a mi Hijo unigénito para que todo aquel en que Él crea tenga vida eterna y que no se pierda. Yo hice eso. Yo mandé a Jesús. Y este es el tema de hoy. Jesús sigue sanando hoy. Eso es lo que Jesús hoy sigue haciendo. Y es lo que Jesús quiere hacer en tu vida hoy. Jesús quiere que tú rechaces todo espíritu que se ha levantado. Jesús quiere que tú rechaces todo fruto que no fue de la relación con Él. Todo fruto que no se levantó a raíz de lo que tú aprendiste en tu iglesia, a raíz de lo que tú aprendiste con Dios. Jesús quiere que tú mueras a ese viejo hombre. Por eso es que Dios se lo decía a esta gente: no le digan a ella su madre, apártanse de ella, porque ese espíritu no es su madre, ese espíritu es su antiguo yo, y ustedes tienen que morir a ese antiguo yo para que Jesús los sane, para que Jesús te libere, para que Jesús te exalte. Porque mira, atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. ¿Sabes por qué? ¿Tú sabes lo que ellos hicieron cuando Efraín murió? Dice que tomaron todas sus joyas y todas sus cosas, y tras que Efraín ya tenía acumulación de pecado, tomaron ese mismo pecado junto con sus joyas y con sus cosas, y se hicieron nuevas cosas, nuevos rituales y nuevas cosas, y nuevamente entraron en el mismo pecado hacia Baal. Por eso es que aquí nos está diciendo: atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado, su pecado está allí escondido, porque inclusive Dios ha querido hacer el trabajo en sus vidas, pero todavía en el fondo está escondido lo que no me pertenece. Jesús quiere sanarte hoy, mujer. Jesús quiere liberarte hoy, hombre. Jesús quiere exaltar tu vida, pero tú tienes que sacar de ti todo lo que está oculto, todo lo que está escondido, todo lo que no le pertenece a Dios, todo lo que ese espíritu en ese momento que era Efraín ha afectado tu vida. Lo que ahora se llama, sepa Dios, cada uno de nosotros sabemos qué es, pero tú allí sabes qué es. Tú allí sabes qué es, y tienes que morir a eso que está oculto, tienes que morir a eso que se esconde. Miren, te cuento la historia. Dice: cuando Efraín hablaba, hubo temor. Capítulo 13, versículo 1. Dice: fue exaltado Israel, mas pecó en Baal y murió. Ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Esta gente quedó como eso, como el tamo que se mueve de aquí para allá, como el humo de la chimenea que se va, como las nubes o como la neblina en la mañana. Yo no sé si alguna vez tú has visto la neblina en la mañanita. Llega un momento que se fue, no saben ni en qué momento se fue, pero se fue. De la misma manera quedaron ellos y sus vidas, de la misma manera se perdió su felicidad, de la misma manera se perdió su gozo. ¿Por qué? Porque todavía estaba oculto lo que no le pertenecía a Dios, y Dios se les estaba diciendo aquí: pierdan eso, libérense de eso, mueran a eso. Yo tengo la respuesta, que se llama Jesús. Por eso es que dice el 13: dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace mucho tiempo que no se debiera detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y le dice Dios: oh muerte, yo seré tu muerte, y será tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Y dice el 15, dice: aunque él fructifique entre los hermanos,
aunque quien fructifique, es la pregunta, aunque el espíritu ese de Satanás intente fructificarse, porque ahí están señalando a Efraín, dice, vendrá el solano, viento de Jehová, se levantará desde el desierto. ¿Desde dónde? Desde el desierto. Desde allí. Si ahorita mismo en tu vida tú crees o piensas que todo está bien, no te estoy diciendo que eso está mal, pero muchas veces, si en caso tú estás atravesando por un momento de tristeza, por un momento de desesperación, por un momento en el cual sientes que falta algo, es porque desde allí Dios va a traer esos vientos de libertad. Aquí lo dice, aunque Él fructifique entre los hermanos, aunque ese espíritu siga allí tratando de hacer daño, ojo, vendrá el solano. ¿Quién es el solano? Viento de Jehová. Dice, se levantará desde el desierto y se secará su manantial. ¿El manantial de quién? El manantial de ese enemigo, el manantial de él. Y dice, y se agotará su fuente, la fuente de maldad, la fuente de mentira, la fuente de tentación, toda fuente que viene a tu mente de tristeza, de desánimo, toda fuente que no le pertenece a Dios, se va a cerrar, se va a cancelar, se va a secar, porque viene el viento de Jehová. Dice, Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios, caerá a espadas, sus niños serán estrellados, y sus mujeres encintas serán abiertas. Claro, ahora sí entendemos el 14, ahora cuando dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque tu pecado has caído. Llevad con ustedes palabras de súplica y vuelvan a Jehová y díganle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré tu rebelión. Entonces dice, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Y por qué se apartó la ira de ellos? Fíjate, aquí ellos no hicieron un sacrificio de animal. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. Aquí ellos no hicieron un sacrificio como estaban acostumbrados a hacer. Ellos estaban acostumbrados a llevar una libra de una libra de lo otro, un becerro, un ganado, un lo otro. Aquí Dios ya los estaba introduciendo en un poder que se llama Espíritu en verdad, en un poder a través de Jesús, en un poder que libera, el verdadero poder de Jesús. Porque eso era lo único que a ellos los podía liberar, el poder de la sangre de Jesús. Y cuando tú confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor, es entonces cuando tú eres libre. Por eso ellos les dicen a Dios, llevad con vosotros palabras de súplica y vuelvan a Jehová y díganle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. La ofrenda de tus labios, eso es lo que Dios quiere escuchar. Dios no quiere muchas cosas. Dios lo que quiere es un corazón humillado, un corazón arrepentido, un corazón que vaya delante de Él y que reconozca que Él es la única fuente, así como lo hacía David. Dice que David rasgaba su interior y no sus vestiduras. Y es lo que tú tienes que hacer, rasga tu corazón y no tus vestiduras. Rasga, muere a eso. ¿Y quién te va a ayudar? Jesús. Por eso que el 4 dice entonces, yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. La gracia, Pablo lo dijo, y la gracia que se me fue dada fue la que me ayudó a construir todo lo que hice. ¿Y quién fue esa gracia? Jesús. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo perfecto y su cuerpo no se enfermaba. Tampoco es cierto que Dios mande enfermedades, porque Él no tiene eso. Sin embargo, cuando Adán pecó, inmediatamente se apartó de la presencia de Dios y su cuerpo comenzó a morir. Dice, Satanás sabe que Dios necesita usar un cuerpo físico para revelarse a la humanidad. Por eso, uno de sus peores azotes está dirigido a debilitar el cuerpo por medio de la enfermedad. La buena noticia es que Jesús vino a restaurar nuestra relación con el Padre y en ese proceso nuestros pecados son perdonados.
y nuestras enfermedades son sanadas. Por supuesto, cuando Adán no había entrado en el conocimiento del bien y el mal, que es a través del pecado, Adán vivía o estaba viviendo quizás millones de años. Pero cuando Adán conoce esto, es entonces cuando, por ejemplo, él se dio cuenta que estaba desnudo. Y por ejemplo, los años empezaron a contar de una manera distinta. Y su cuerpo, su mente, todo lo que él era físicamente se empezaba a debilitar. ¿Por qué? Porque se había apartado de Dios. Y es entonces cuando Adán regresa donde Dios, Dios le dice a Adán: Adán, ¿por qué te tapas tus partes? Adán, ¿por qué tienes pena de estar desnudo? ¿Por qué te escondes? Y mira lo que Dios le dice a Adán: Adán, ¿quién te enseñó eso? O mejor dicho, Adán, ¿qué espíritu, qué hijos han nacido de una relación que no es conmigo? ¿Qué hijos han nacido de una relación que no es fruto mío? ¿Qué hijos, a cuáles hijos tú has creído? En el nombre de Jesús. Por eso Isaías 53 dice: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5 es lo que dice. Aquí ya Isaías estaba anunciando a Jesús y al poder que Jesús tenía con el mundo, o al poder que Dios había depositado sobre Jesús. A ese poder ya Isaías estaba anunciando eso. Y Isaías, lo que estaba hablando allí en los capítulos anteriores, por ejemplo en el capítulo 52, ya Isaías estaba empezando a anunciar la victoria y anunciar la liberación del pueblo de Dios de Babilonia. Ya Isaías estaba empezando a decirle: gente, canten, canten, alaben así como cantaron cuando salieron de Egipto y levantaron ese himno de Moisés cuando iban cruzando el Mar Rojo. De la misma manera canten y no salgan desesperados, sino que salgan con su rostro en alto, porque son libres de todo cautiverio. Y ya ahí estaba más o menos hablando Isaías de quién aquel iba a ser el libertador de esta generación, porque esta generación habla de Jesús. Jesús, cuando entonces le dijo a la mujer: llegarían los días en que ustedes iban a adorar en espíritu y en verdad. Llegarían los días en que quizás ahora no iban a ser libres de un cautiverio físico, sino que ahora iban a ser libres de un cautiverio espiritual. Pero ahora es el momento, dice Isaías. Dice: herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es el capítulo 53. Evidentemente es el que viene después del 52. Y en el 52 Isaías estaba anunciando la libertad ya de este pueblo. Inmediatamente empieza a hablar de Jesús. Lo que Isaías está hablando en esta parte es que Jesús es quien te libra de la enfermedad, del cautiverio. Es que Jesús es quien te sana, y es aquel que sigue haciéndolo hoy. Es el que hoy lo sigue haciendo, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso Efesios nos lo dice. Efesios lo dice claramente, que para estas generaciones sería revelado el misterio del Evangelio. Y tú eres parte de esta revelación. Tú eres parte de esta generación también. De esta generación que se esconde en Jesús. De esta generación que no se tapa con sus manos, sino que sabe en quién acudir. Sino que sabe que cuando peca sabe a quién debe ir. A Jesús. Sabe que dónde puede ir a socorrerse. Sabe dónde puede ser librado de la enfermedad mental y la física, de la espiritual. Sabe que se llama Jesús. Dice: la ciencia hace un buen intento por curar las enfermedades, pero solo trata la parte externa, sin considerar que aquello que se ve por fuera es resultado de cómo uno está por dentro. Dice: si en verdad queremos terminar con un mal, primero debemos ir a la raíz y después a las ramas. Aunque muchas personas hacen lo posible por soportar la enfermedad, terminan sucumbiendo a los síntomas. Se entristecen, enfurecen y angustian, y muchos mueren. Ustedes saben cuál es uno de los secretos o trucos que los que están detrás de esta epidemia que se llama coronavirus. Ustedes saben qué es lo que ellos hacen. Ellos hacen que tú tengas miedo.
Porque tu sistema inmunológico es el más fuerte que existe en la evolución humana. Es el más fuerte que existe. ¿Y sabes qué lo prueba? Estamos hablando de historia. Más o menos 5.000 años de evolución humana. El hombre ha tenido alrededor de 5.000 años de evolución humana y no se ha extinguido. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha puesto una esencia en él. Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Y aunque el pecado todavía, como dice, muerde tu talón, o en otras palabras, te avasalla y de alguna manera físicamente vas a morir. Dios te hizo con un espíritu y con un cuerpo fuerte. Y lo que hace las noticias, lo que hacen las personas o la élite mundial que está detrás de esto, lo que ellos hacen es que tú tengas miedo, es que tú estés aterrado, es que tú estés congelado de miedo, es que tú no quieras salir de tu casa. Y yo no te estoy invitando ahora a que salgas de tu casa. Por lo que te estoy diciendo es que todo el sistema ha sido creado para tu evolución, o mejor dicho, para tu bienestar. Cuando tú respiras aire puro, o cuando a ti te pega el sol directo a cierta hora, eso produce en ti que tus hormonas o que tus células sean nuevamente regeneradas y que tu sistema inmunológico sea fortalecido. Pero cuando el sistema te dice no salgas, quédate en casa, lo que te están diciendo es que yo lo que quiero es destruirte. Y yo no estoy ahora en contra de lo que el gobierno dice. Yo lo que estoy es en lo profundo de lo que está detrás. Lo profundo que está detrás, que lo que te quiere es matar del miedo y matar y paralizarte. Tú sabes, ahora YouTube, a los que ven YouTube está eliminando cualquier video que vaya en contra de la OMS, diciendo que la única verdad es la que ellos tienen, aunque esta verdad evidentemente sea falsa. O en otras palabras, están haciendo que el mundo tenga una sola verdad, pero tú y yo tenemos una verdad. Y esto es lo que Satanás hace. Satanás se introduce, y cuando se introduce destruye lo que tú crees, destruye lo que tú tienes en tu corazón, y cuando él entra allí destruye entonces lo exterior. Y es entonces cuando la enfermedad física nace, cuando la enfermedad física sale a reducir. Dice Proverbios 18:11: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? ¿Quién lo soportará? Nadie lo puede soportar. Asimismo dice, hay cristianos que juegan con el pecado y viven sin límites. Esos, por tomar liviana e indignamente las cosas santas, hoy buscan desesperadamente ser libres de tormentos, por los cuales, nos dice el capítulo número 1 de Corintios 11:30, por los cuales hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Tú sabes por qué? Ahí Corintios, capítulo número 1, el capítulo 11, el versículo 30, donde dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Allí lo que estaba pasando, o Corintios, o el apóstol Pablo, lo que está narrando allí, es cuando una persona participa de la Santa Cena inmerecidamente. ¿Qué quiere decir inmerecidamente? Inmerecidamente es cuando una persona participa de este acto sin darle primeramente el valor y la prioridad por dentro de ellos. Porque si lo que está dentro de ellos está destruido o está contaminado por la mentira de Satanás, lo que va a producir allí es un estallido. Es como cuando tú le echas agua al aceite caliente, explota. De la misma manera, dentro de ti, como dice la palabra de Dios, dice que el espíritu por naturaleza busca a Dios, pero cuando el espíritu que está dentro tuyo recibe un agente externo que no es de Dios, ¿sabes qué produce? Produce tragedia, produce muchas cosas. Es por eso que el mundo está como está, porque se ha apartado de Dios. Jeremías 2 nos lo dice, Isaías y Oseas se lo decía a esa gente. Y no están apartados porque Dios los odia. Inclusive antes leímos que Dios le dijo, Efraín, ¿cómo te voy a abandonar? ¿Cómo lo voy a hacer? Israel, ¿cómo voy a abandonarte? Se infla mi pecho de tristeza, en otras palabras. En otras palabras, Jesús te ama por encima de todo.
El amor a través de Jesús te ama por encima de todo. Y es por eso que hoy tú estás escuchando esto. Y es por eso que hoy tú estás apuntando esto en la tabla de tu corazón, como dice Proverbios 3:3. Apunta esto, ata esto a la tabla de tu corazón, hijo mío. Y no tomes, en otras palabras, ahora sí entendemos 1 Corintios, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y quizás no enfermos físicamente, quizás enfermos espiritualmente también. Porque muchas veces tratamos, como el apóstol nos dice, de ser amigos de Dios, pero a la par ser amigos del mundo. Y es lo peor que podemos hacer, porque cuando lo hacemos, dice la palabra, que Dios nos saca de su boca, nos vomita. Porque cuando algo está tibio, quiere decir que no está frío ni caliente, sabe mal. Yo no sé si alguna vez tú has probado el café tibio. Sabe horrible. Es mejor tomarse el café frío o el café caliente, pero el tibio sabe mal, sabe malo, porque no es la naturaleza correcta. Pero Satanás vino a este mundo para destruir a la humanidad y transgredir todo lo que Dios hace a una mentira o a una copia imperfecta. Por eso es que cuando tú estás tibio, por eso es que cuando muchas veces no tomamos a la ligera las cosas de Dios, o tomamos a la ligera que está bien, algún día yo voy a ir a la iglesia, algún día yo voy a conocer a Dios de verdad, porque muchas veces creemos en Dios, pero no lo conocemos, no conocemos a su Hijo, no tenemos una relación con Él. Por eso no hay nada que nos pueda sanar, y lo único que te puede sanar es Dios, porque el ladrón es el que va al Padre si no es a través del Hijo. Y tú tienes que entrar por el Hijo, porque Él es la puerta a la verdad. Y si tú no entras por el Hijo, o mejor dicho, si tú no cargas tu cruz, no vas a poder vivir con el Hijo. Lo que hoy yo te quiero decir es que para que tú seas sano, hasta físicamente, si ahorita mismo tú estás dependiendo de alguna máquina de respiración, si ahorita mismo tú estás dependiendo de alguna máquina para oír, si ahorita mismo tú estás dependiendo de algún dispositivo para ver, para escuchar, cualquier cosa, si tienes en tu cuerpo alguna dolencia, si tienes en tu cuerpo, en tu cadera, en tus hombros, alguna fatiga, en tus rodillas, si sufres en tus huesos, si sufres alguna parte de tu cabeza, si sufres en este momento de leucemia, o si tú allí sufres de cáncer, o si tú allí sufres de VIH, o si tú allí sufres de cualquier cosa que te está acabando con tu vida, Jesús es la solución. Jesús es la solución. Pero Jesús tiene que entrar allí a lo más profundo, y tú tienes que decir: yo voy a destruir a esta generación o a esta mujer que se llama Gomer, porque ahora yo quiero la verdad mi vida, que se llama Jesús. Jesús. ¿Y cuál es la solución al problema? La solución al problema es que comienza a arrepentirte de los pecados. Luego debemos clamar a Dios por sanidad interior y física. Jesús ya pagó en la cruz por todos nuestros pecados y llevó con Él todas nuestras enfermedades. Su voluntad es que seas libre y que recibas tu milagro hoy. Tu milagro hoy. Recibe ese milagro hoy. Hoy tú puedes recibirlo. Si tú crees en Jesús, lo aceptas en tu corazón. Es sencillo, no es tan difícil, es básico. Tienes que decirlo con tus labios y tienes que profesarlo con tus labios y creerlo en tu corazón. Cuando realmente tú lo crees en tu corazón y tú lo pones allí adentro, no por encima, no un día y otro día sí, no un día no y la otra semana después sí, no, sino que cuando tú lo pones allí a Él y lo entronas en tu corazón, es entonces cuando todo lo demás, como dice la palabra, dice que el aceite caía sobre la barba de Aarón y que sus hombros posteriormente eran enjuagados con este aceite. Es que si en tu vida tú entronas a Dios, de la misma manera el aceite que baja de ese trono, de esa cabeza, va a reposar sobre tu vida y tú vas a ser sano. Tú vas a ser sano, pero solamente tú puedes poner en ese trono a Jesús. Cuando quitas de ese trono a lo que está en Él, cuando quitas de ese trono a Baal, cuando quitas de ese trono la pereza, cuando quitas de ese trono la tristeza, cuando quitas de ese trono cada una de las cosas,
el mundo, la mentira, las luces de este mundo, esas malas amistades, esas cosas, esos lugares a donde muchas veces íbamos, que sabemos que nos pierden de Dios, que sabemos que nos apartan, que en el fondo nos gustan, pero que sabemos que no son de Dios, que sabemos que lo que nos hace es que nos destruye. Por eso que Pablo lo decía, las cosas buenas son las que no quiero hacer y las malas son las que hago. Dios, ayúdame. Y Dios le dijo, tranquilo, bástate de mi gracia. ¿Y cómo tú consigues esa gracia entonces? El temor a Dios, porque esa gracia es sabiduría. Dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y a través de la sabiduría tú vas a tener la capacidad de reaccionar en el momento en el cual tienes que ser libre o sanado. Dice, hace más de 2000 años Jesús venció sobre el pecado y la muerte su sangre. Y la muerte, su sangre y su palabra y su nombre tienen poder eterno para echar fuera todo espíritu de enfermedad. Poder eterno. No solamente Jesús sanaba en aquel entonces, Jesús también está sanando hoy. Jesús sana hoy. Y yo no es necesariamente tenga que estar allí contigo poniendo tu mano sobre ti. Tú tienes el poder en ti porque Dios depositó sobre ti una semilla de fe. Y esa semilla de fe es la que ahora tiene que crecer. Y si tan solo la tuvieras como el tamaño de la semilla de una mostaza, la semilla de una mostaza, de hoja de mostaza, es pequeñísima. Si tan solo la tuvieras así, tú le dirías a ese monte, muévete, o le dirías a esos mares, desplácense. Si solamente tuvieras esa fe, verías el poder de Dios en tu vida. Y lo mismo que hacía Jesús en esos tiempos, cuando sanaba al leproso, cuando le dio la vista al ciego, cuando sanó a la mujer de Pedro, cuando sanó al familiar del centurión. Lo mismo que Jesús hizo en todos estos tiempos, lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer. Porque Él es fiel, justo y verdadero. Y solamente lo verdadero es lo que dura para siempre. Porque la mentira se corroe, la mentira se llena de hollín, la mentira se llena de polvo, la mentira se llena de telaraña, la mentira se oxida, la mentira de Satanás no avanza. Por eso es que este mundo, cuando fue entregado al príncipe que es Satanás, entró en un lapso de destrucción. Pero cuando venga cielo nuevo y tierra nueva, y que tú y yo allí habitaremos, vamos a tener cuerpos glorificados. Por adivina qué, yo te digo que desde hoy tú puedas tener ese acceso, porque Jesús lo dijo, el reino de los cielos se ha acercado antes de irse al cielo. Y el reino de los cielos hoy se acerca a tu vida una vez más en el nombre de Jesús. Mateo 8:16 nos dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Jesús venía en ese momento de predicarle a la gente, de venir a hacer su primer sermón. Eran alrededor de 3000 personas. Venía Jesús de predicarle a toda esa gente. Jesús les estaba diciendo en el capítulo 5, 6 y 7, era lo que Jesús les estaba a toda esa gente explicando. Cómo tenían que vivir el reino, o cómo era el reino. Les estaba explicando cómo orar, cómo ofrendar, cómo vivir con sus hermanos, cómo vivir en armonía, cómo vivir con sus hijos. Todo se lo estaba explicando. Por eso que yo te invito siempre, y el apóstol siempre nos lo dice, busca Mateo 5, 6 y 7 y grábatelo en tu corazón. Y es lo que Jesús les estaba diciendo a todos ellos. Y cuando Jesús terminó de explicarle todo eso, empezó a demostrar su poder. Y fíjate inmediatamente lo que pasó. Capítulo 8. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y salió y sanó a todos los enfermos. Sanó a todos los enfermos. Hoy yo, en el nombre poderoso de Jesús, yo libero una palabra de sanidad. Yo libero el espíritu de sanidad a través de este video. Yo libero el espíritu, porque de la misma manera que Jesús lo hizo, hoy lo hacemos. Hoy tú eres sano, tú eres sano, tú eres sana. Eres sana de toda dolencia. Eres sana ahora mismo de toda fatiga estomacal. Si tú tenías problemas con tu sistema nervioso, si tú tenías problemas con tu sistema linfático, ahora yo reprendo toda enfermedad de tu vida y te declaro libre. Si tenías problemas de obesidad, si tenías problema hormonal, si tenías problemas en tus células reproductivas,
Yo declaro que ahora mismo tú eres libre. Si no podías concebir tu hijo, si no podías concebir, yo declaro de que ahora tu vientre es fértil en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y mire, si seguimos leyendo, dice: ¿por qué entonces no todos son sanos? Hazte la pregunta: ¿por qué no todos son sanos entonces? Yo me hago la pregunta también. Hay gente que no recibe esta sanidad porque es incrédula. La incredulidad es otro espíritu que viene del mismo infierno y resiste al espíritu de fe que viene de Dios. La incredulidad viene a través del espíritu de raciocinio. Y yo no te estoy hablando de que razonar está mal. De hecho, Pablo nos manda a razonar. Pero lo que te estoy hablando es que el espíritu debe estar por encima, porque muchas veces Dios nos ordena a través de su palabra, o Dios nos lo dice en un momento, a creer en cosas que no tienen sentido razonable, como Jesús se lo dijo al centurión: métete en ese lugar, métete en ese río 7 veces, y cuando saldrás vas a ser sano de tu lepra. Para este hombre eso era una estupidez, era una locura, eso era imposible. ¿Cómo así que yo siendo leproso, tú me vas a decir a mí que me meta en ese río? Déjate de locura, no estés jugando conmigo. Y uno de los que estaba allí con él, que tenía un poquito más de lucidez, como yo declaro que tú lo tienes ahora, le dijo: oiga, jefe, por lo menos métase para ver qué pasa. Y cuando se metió, dice que concebió la piel como de un bebé. Fíjate, la incredulidad lo iba a paralizar para siempre en esa enfermedad. Y sabes, el espíritu de la incredulidad es el espíritu griego. Y si nos fijamos, cuando el pueblo babilónico cuando el pueblo persa libera a través de Darío, los libera, y viene la primera exportación, la segunda y la tercera a través de Zorobabel y toda esa gente. Cuando ellos regresan, pasaron alrededor de 400 años de silencio. Y tú sabes quién estaba en ese momento gobernando: el imperio griego, o el imperio de Alejandro Magno, o el imperio otomano. Estaban ellos en ese momento reinando. Y el imperio griego es el que medita primero por encima de la fe. El imperio griego es el que no podía creer cómo un Dios se podía reencarnar en un hombre y salvar a gente que no lo quería a él. Ellos razonaban eso. Por eso es que muchas de estas personas no fueron salvas. Por eso es que cuando llegó después a Juan, cuando llegó después a Juan el Bautista, incluso Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, no creyó en él y le pidió señales. Lo que pasa es que primero queremos ver señales para después creer. Y Jesús le ha dicho: ¿acaso no han visto cómo los muertos se levantan, cómo la gente ciega recupera la vista? ¿Por qué tienen que recibir señales? Partida de incrédulos, Jesús le decía: no tienen que haber señales para que tú creas, porque la señal es que Jesús murió y resucitó. Esa es la mayor señal. Ya no hay otra señal que necesitas hoy. Ya tú no necesitas otra señal. Esa es la única señal que Dios tiene para ti, que Jesús resucitó. Esa es la única señal. No tienes que necesitar una señal más, porque si hoy tú tienes esa señal, si hoy tú aceptas la señal más importante, que es la de su Hijo, tú vas a ser sano, tú vas a ser libre, tú vas a ser libre de cualquier pensamiento que te ata a una tristeza, cualquier pensamiento que te ata a una enfermedad, porque muchas veces el pensamiento o la enfermedad empieza desde el pensamiento. En tu cabeza es el lugar donde Satanás ataca, es allí donde Satanás pone su comando. Entonces lo que hoy tú tienes que hacer es pelear y morir a ti cada día, porque ya no hay otra cosa, ya no hay más nada que Dios pueda demostrarte. Dios te demostró su amor infinito a través de Jesús. Esa es la mayor esencia del amor de Cristo. Es la mayor esencia, su Hijo unigénito, su mayor Hijo, su coheredero. Ese Dios lo entregó por ti y por mí, por ti, por tus hijos, por tu descendencia, por cualquier enfermedad que hoy tú tengas, por cualquier mentira del diablo que te coloque en tu mente, en el nombre de Jesús. Por eso fue que después dice que cuando llegó a Nazaret, dice el capítulo 6 de Marcos, versículos 5 y 6, dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús estaba en Nazaret,
estando Jesús allí en Nazaret, él estaba en el lugar donde él nació, de ahí era él. O sea, la gente que estaba ahí lo conocía. Conocía al carpintero, conocía quizás al niño que corría el calzoncillo por ahí. ¿Cómo así que ahora él es el Hijo de Dios y es nuestro Salvador? Tú estás loco, es imposible. Y es como muchas veces lo hablamos. Ellos estaban esperando un Salvador que los ayudara y que los librara de la gente que estaba alrededor de ellos, que los atacaba, porque más o menos habían sido avasallados durante más de 1000 años. Desde que se separó el reino hasta que llegó Jesucristo, ellos estaban siendo avasallados. Y ellos lo que querían era un general, un comandante que los ayudara en la batalla física. Pero lo que ellos no sabían era que la batalla más importante era la espiritual, porque de allí es donde emana la vida. De allí es donde nace todo. De allí es donde Dios demuestra su poder. Por eso es que la palabra nos dice, el espíritu de la ley, dice, el espíritu de la ley te lleva a la muerte, pero el espíritu de la vida en Cristo Jesús nos lleva a la vida en abundancia. Lo que hoy yo te quiero decir es que en Cristo Jesús ninguna ley del pasado, ningún pensamiento del pasado puede estar sobre ti, porque hoy tú tienes esa libertad, porque hoy tú tienes ese poder. Y no seas como la gente de Nazaret que no creía porque habían visto a este hombre. No seas como la gente de Nazaret que medita primero. O no seas como la gente de Nazaret que no cree que va a hacer algo. Por eso es que Jesús no pudo hacer muchos milagros allí. Por eso es que en nuestras vidas muchas veces no pasa nada, no sucede nada, porque no le creemos, porque pensamos que en el fondo Él no es capaz, porque pensamos que en el fondo ya no hay solución, porque piensas que en el fondo nadie te va a ayudar a pagar esa deuda, porque piensas que en el fondo nadie te va a ayudar con esa enfermedad, porque ahora piensas que no hay salida científica, porque ahora piensas que la gente dice que el mundo ahora va a cambiar. Evidentemente sí, pero los que están bajo las alas del Omnipotente morarán en el abrigo del Altísimo. Y yo declaro hoy que tú eres hijo de ese, y tienes su sangre. Tú tienes su sangre. Por eso repite conmigo hoy. Hoy en el nombre de Jesús atamos y echamos fuera todo espíritu de incredulidad que se haya infiltrado en tu casa y en esta casa brazos abiertos. Declaramos que la atmósfera está lista para milagros. Jesús ya está sanando todo tipo de enfermedad en la mente y en el cuerpo de los que están aquí. Amén. ¿Y qué hacemos para recibir esa sanidad? Ven conmigo a Filipenses y terminamos. Capítulo 2, versículo 9. De 9 al 11 dice: lo primero que debemos hacer para ser sano es creer. ¿Qué cosa? Creer. Y es que muchas veces creer es muy difícil. Pero si te cuesta creer, cuando la Biblia dice que Jesús es el camino, si no tienes ningún camino, si te sientes perdido en la vida, Él es el camino. Cuando Jesús dice que Él es la verdad, si no tienes en qué creer, como antes te lo dije, porque aparentan existir muchas verdades en el mundo, aparentan existir muchas doctrinas, muchas teorías, pero la única es Jesús. La única verdadera verdad es Jesús, porque Satanás te brinda a ti muchas religiones. En el mundo hay muchas religiones que fueron fundadas por hombres físicos. Joseph Smith, fundador de los mormones, por ejemplo, Charles, no me acuerdo el apellido. Este hombre, fundador de los Testigos de Jehová, o Mahoma, por ejemplo, fundador del Islam, todos ellos dijeron que tuvieron la revelación de ángeles o tuvieron una revelación. Pero mira lo que Pablo dice. Pablo nos lo dice en Gálatas capítulo número 1. Ni aunque vengan ángeles a predicarle otro evangelio, no les creas, porque la única verdad la tiene Dios. Por lo tanto, lo primero que tú tienes que hacer es creer en esa verdad. Y mira lo último que dice Jesús: yo soy el camino, la verdad, y ¿qué más dice? La vida. Si tú estás hoy enfermo, Jesús es la vida. Y si Él lo hizo ayer, lo hace hoy y lo hace mañana. Así que recibe la sanidad de Cristo. Recibe, porque hoy también Él lo está haciendo. Y dice, capítulo 2 de Filipenses, versículo 9: entonces recibiremos lo que hayamos creído. Si tú no crees en nada, no vas a recibir nada. No hay enfermedad, dolencia, pecado o necesidad, llámense como se llame, que esté por encima del nombre de Jesús.
no hay nada que esté por encima del nombre de Jesús. Por eso es que a Él se le fue entregado nombre sobre todo nombre. Y todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se inclinará delante de Él. Y que no hay nada, escucha bien, no hay nada que nos pueda apartar de su amor, ni ángel, ni potestad, ni ninguna cosa creada que nos pueda separar de Él. Y esa es tu única verdad, Jesús, que Él también hoy sana. Hoy Él te quiere sanar a ti. Hoy Él quiere sanar a tu familia. Hoy Él quiere sanar a tus hijos. Hoy Él quiere sanar tu mentalidad. Hoy Él quiere sanar tu pasado. Hoy Él quiere ahora reconstruir un futuro en Él, en su verdad, como lo hizo con ese pueblo en Isaías. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Allí donde estás, levanta tu mano, permíteme orar por ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias por cada una de estas personas, Padre, Señor. Por cada una de estas personas que están aquí, que hoy están recibiendo, Padre, Señor, ese amor tuyo de Jesús. Que hoy están recibiendo el amor de Cristo. Que hoy están recibiendo, Padre, Señor, esa verdad. Que hoy, Padre, Señor, se están levantando en tu sanidad, en tu verdad. Que no hay enfermedad sobre sus vidas. Que no hay mentira de Satanás sobre sus vidas. Que no hay ningún fruto de ninguna relación con el mundo. Porque todo es echado al infierno. Todo es echado al Seol. Porque ahora tú eres rescatado, como lo fue esta mujer. Y ahora ya no eres esclavo ni esclava del temor. Ahora eres hijo del Altísimo Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Te damos por esta noche, Rey. Padre, bendice a cada persona que vio este en vivo hoy. Cúbrelo con tu sangre, Señor. Que se vaya con esta palabra en el nombre de Jesús. Comparte este en vivo con otros. Ahorita que se acaba, yo te invito a que lo compartas, porque va a quedar allí en la página. Compártelo con otros para que también puedan ser sanos.